Pues nada, buenas tardes a todos. La verdad es que estoy sorprendida con la de gente que se está uniendo. Muchísimas gracias a todos por querer compartir este ratito conmigo. Sé que hay gente en la sala que me conoce y que conozco, incluso alguno compañero o ex compañero de trabajo que no sabía que os ibais a unir, así que estoy muy contenta de que lo hayáis hecho, y a todos los demás encantadísima de conoceros y de contaros un poquito en qué consiste esto de mejorar la conversión a través de la experiencia de usuario. Os voy a hablar de algo bastante genérico, tampoco voy a entrar muy en detalle, pero así os vais a hacer una idea de en qué consiste la presentación. Fenomenal. Pues eso, os pido disculpas por esto, hasta que llegue su padre que ha tenido que ir al médico no puedo deshacerme del bebé, pero bueno, intentaré que no me moleste y que no os moleste sobre todo a vosotros al escucharme. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Qué objetivos tengo con esta sesión? Tengo 3 objetivos. ¿Se me escucha bien, Ana? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Vale. También se escucha bien al bebé. También se le escucha bien, ¿no? Es que de verdad que ha estado callado toda la tarde. A ver, hijo. Así. Se le cae el chupete y se vuelve loco. Así que de vez en cuando tendré que ponérselo, ¿vale? Bien, pues tengo 3 objetivos con esta sesión. El primero es conocer el proceso de trabajo. Ahí ha llegado su padre. Por favor, llévatele. Conocer el proceso de trabajo para la mejora de conversión a través de la experiencia de usuario. Gracias, María Flores y Santiago y todos los demás, que estoy diciendo que no pasa nada, porque es que de verdad que son las típicas leyes de Murphy, que lo tienes todo organizado y se te cambia en último momento, así que cosas del directo, efectivamente. Pues venga, ya me centro. Entonces, vamos a hablar mis objetivos son que conozcáis cuál es el proceso de trabajo para mejorar la conversión a través de la experiencia de usuario. Es un proceso que habrá muchos, pero es el proceso más optimizado, ¿vale? Luego quiero que conozcáis cuál es el nuevo rol que están asumiendo los diseñadores, porque los diseñadores tienen muchísima importancia en todo esto de la conversión. Y vamos a conocer también las herramientas disponibles para llevar a cabo el trabajo. No vamos a estar entrando en detalle tampoco, pero también vais a poder entender un poquito cuáles son las armas que tienen los diseñadores para llegar a esta optimización. Bien, para ponernos en todo el mundo en contexto, sobre todo porque no sé cuánto conocimiento tenéis todos, prefiero poner unas bases. Entonces, lo primero es, ¿qué es la conversión? Y la conversión al final se trata de que el usuario finalice un objetivo, ¿vale? Que llegue a convertir, quiere decir que va a llegar al final de algún proceso, ¿vale? Dentro de este proceso puede haber pasos. Imaginemos un proceso de compra en el cual tenemos varios pasos, ¿no? Cada uno de esos pasos sería una microconversión. Que el usuario llegue imaginémonos 5 pasos al tercer paso, eso es que ha llegado a una microconversión. Y ya cuando llegara al paso final, eso sería la macroconversión, ¿vale? Estos son conceptos que seguramente hayáis escuchado, pero que son muy importantes en este tema. Y luego es verdad que dependiendo del modelo de negocio, tenemos distintos modelos de conversión. Es decir, no siempre la conversión va asociado a una compra online, sino que puede ser una descarga de un PDF, puede ser una suscripción a una newsletter, puede ser un envío de un formulario, puede ser una captación de leads para luego hacer llamadas telefónicas, ¿vale? Hay distintos tipos de conversión y, por lo tanto, tú en tu página puedes tener distintos puntos que tienes que mejorar, ¿vale? Cada uno de ellos tiene un objetivo. Y por otro lado está la experiencia de usuario. Entonces, ¿qué es la experiencia de usuario? Pues es el proceso que tienen los usuarios cuando están experimentando, cuando están interactuando con un producto o servicio. Al final, la experiencia que vive el usuario es la que hace que el usuario finalice o no finalice un proceso. Es decir, si el usuario tiene una buena experiencia, es más proclive a finalizar el proceso que si la tiene negativa. Por eso tiene tantísima relación. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar la conversión con el diseño de experiencia de usuario? Bueno, pues antes de empezar, lo que voy a hacer es poneros un ejemplo. Si alguno me habéis visto en alguna otra charla o habéis venido a alguna clase, veréis que este ejemplo es uno que utilizo siempre para
para poner en contexto a la audiencia, ¿no? Entonces, os puede sonar familiar. Imaginémonos que tenemos una tienda online y que nos ponen como objetivo conseguir 3.000 euros al mes. ¿Vale? En nuestra tienda online tenemos un ticket medio de 15 euros y nos dan un presupuesto de marketing de 500 euros. Estos son los números con los que tenemos que trabajar. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Cogemos esos 500 euros, los gastamos en marketing online para hacer captación de leads y de estos leads que captamos, al final conseguimos 10.000 usuarios, ¿vale? Estos son 10.000 usuarios con esos 500 euros que hemos conseguido llevar a nuestra web. Imaginémonos que de esos 10.000 usuarios conseguimos un 1% de conversión. Eso quiere decir que de esos 10.000 usuarios se convierten en clientes 100. Y si habíamos dicho que teníamos un ticket medio de 15 euros, el total sería 1.500 euros de beneficio, ¿vale? Lo que conseguiríamos a final de facturación, a final de mes. Claro, lo que ocurría que nos habían dicho que teníamos que conseguir 3.000 euros. ¿Vale? Entonces, para poder conseguir el objetivo mensual, lo que tengo que hacer es doblar los ingresos. Y claro, aquí la pregunta es, ¿cómo consigo doblar los ingresos? Bueno, pues tengo varias opciones. La primera opción podría ser duplicar el número de visitas. Si con 10.000 usuarios consigo 100 clientes, pues con 20.000 usuarios al 1% de conversión, supuestamente conseguiré 200 clientes, ¿no? Y con eso y con el ticket medio de 15 euros conseguiré los 3.000 euros que necesito. Pero claro, para esto necesito duplicar el presupuesto de marketing. O sea, que no es algo que pueda hacer si no pido más dinero a la compañía. Por lo tanto, esta no es una decisión que pueda tomar. Además, es que si vemos estos resultados, nos damos cuenta de que significa algo más. Significa que de cada 100 personas que consigo meter en mi tienda, se van 99. Y si lo pensamos así, nos damos cuenta de que es un poquito grave, ¿no? Dices, joder, con el esfuerzo que está haciendo el equipo de marketing en meterme gente a la web, no conseguir que más de una persona de cada 100 compre, es bastante triste. Por lo tanto, ahí tengo como un potencial de 99 personas por cada 100 que podrían convertirse en clientes. Y por lo tanto, la opción es duplicar el porcentaje de conversión. Simplemente pasando del 1% al 2%, es decir, que de cada 100 clientes me compren 2, ya habría conseguido esos 3.000 euros. Por lo tanto, fijaros que al final un pequeño número hace una gran diferencia. Y es decir, y ahora la pregunta es, ¿cómo consigo doblar el número de clientes? Bueno, pues como nos decía Albert Einstein, es de locos pretender obtener resultados diferentes haciendo más de lo mismo. Está claro que si tenemos la web con nuestros productos y hacemos nuestras campañas de marketing que nos traen tráfico y queremos duplicar esa conversión, algo tenemos que hacer distinto. Y aquí os planteo que podríamos tener dos opciones. La opción 1 podría ser hacer descuentos a mis productos y resaltar la increíble oferta en la homepage, ¿no? Hacer una campaña de descuento brutal y, por lo tanto, seguramente que vendería más. Y luego tendría otra opción que sería encontrar los puntos de fricción en el funnel, ver por qué los usuarios se están cayendo dentro del funnel, realizar hipótesis de por qué creo que se están cayendo y cómo creo que podría solucionar esos problemas, probar si son válidas y luego implementar esas mejoras en mi web. Al final, esta es la opción en la que consiste la optimización de la conversión. Porque si yo lo que hago es poner muchas ofertas en la web, lo que estoy haciendo es tirando el ticket medio y, por lo tanto, sí, venderé mucho más, pero al final el beneficio es mucho menor y todos los que todos los que trabajáis con números sabéis que al final sí se consigue, pero a costa de algo que no es tan positivo para la compañía. En cambio, si nos centramos en ver dónde están los problemas y cómo puedo mejorarlos para que los clientes finalicen el proceso, estoy haciendo un trabajo sin tener necesidad de tirar los precios, ¿vale? Y aquí es donde nos vamos a centrar en esta parte de optimización de la conversión. Y al final, en la optimización de la conversión se trata de eso, ¿no? De analizar el comportamiento de los usuarios y los problemas que se pueden encontrar para finalizar su objetivo, que es la compra, en este caso que os ponía de ejemplo, e implementar las soluciones, ¿vale? Y es que al final los datos son números y es verdad que cuando vemos números, sobre todo los diseñadores, pues se asustan. Pero es que detrás de cada número hay un cliente. Entonces, como los diseñadores se tienen que hacer responsables de los clientes porque están diseñando su experiencia, no tienen más remedio que tener un poquito de cariño a los datos. Y aquí es donde viene este mix que hay entre data y diseño.
Al final los diseñadores tienen que saber, tienen que hacerse preguntas y tienen que conseguir información para saber qué es lo que quieren conseguir los clientes cuando utilizan nuestros productos y servicios y cómo de bien o mal lo estamos haciendo cuando estamos diseñando una experiencia para los clientes. Este tipo de preguntas se responden a través de datos, ya bien sean cuantitativos o cualitativos. Y entonces, ya una vez que entendemos esto, volvemos a preguntarnos cómo trabajamos la mejora de la conversión a través de la experiencia de usuario. Bueno, pues este es el proceso que os comentaba al principio, que era uno de los objetivos. Al final, un diseñador de experiencia de usuario ya deja de ser simplemente o meramente diseñador de aquel briefing que le da el equipo de producto o el equipo de negocio y pasa a ser un poquito más allá, ¿no? Al final, lo que tiene que hacer es analizar, crear hipótesis, hacer testing, obtener resultados y mandar a producción o no. Vamos a ver un poquito cómo funcionaría esto. Al final se trata de un proceso cíclico que podemos hacer de manera constante. Siempre vamos analizando, creando hipótesis, haciendo test, obteniendo resultados y enviando a producción, volviendo a analizar qué tal está funcionando, etcétera, etcétera. También puede ser que directamente de la hipótesis nos vayamos a la producción. Esto sería en casos donde encontramos problemas muy, muy graves y que sabemos perfectamente cuál es la solución y que no necesitamos hacer un test para saber si va a mejorar o no va a mejorar la conversión. Imaginémonos que sabemos que hay un fallo en el checkout de nuestra tienda online, que está dando algún tipo de error un campo. Pues no necesito testar si soluciono este campo va a mejorar la conversión. No, en ese caso directamente, en cuanto tengo la hipótesis de que mejorando este campo va a mejorar la conversión, directamente lo mando a producción. Luego también puede pasar que una vez que obtenemos resultados de un test, que luego veremos todo esto más en detalle, pero una vez que obtengo resultados de un test, lo que quiero es seguir contrastando esos resultados con nuevas hipótesis antes de mandar a producción, ya que mandar a producción las cosas supone mucho dinero y aparte cada vez que se hacen actualizaciones de nuestras aplicaciones, ya bien sean web o sean app, pues eso lleva una serie de riesgos también, ¿no? Por lo tanto, hay veces que lo que quieres es obtener el mejor resultado posible y, por lo tanto, lo que haces es seguir haciendo hipótesis y seguir testando hasta que llegas a la solución idónea o ideal, ¿vale? Vamos a ir punto a punto para entender en qué consisten. Y el análisis consiste en recopilar y analizar información a través de distintas técnicas y herramientas para encontrar esos puntos de fricción que tienen los usuarios. Podemos utilizar el análisis heurístico, que sería pues hacer una navegación de nuestra web o nuestra app y empezar a sacar puntos de fricción, problemas de usabilidad y puntos de mejora. Los análisis heurísticos es algo que se ve en el curso de INESDI de manera, de forma profunda, que es una manera muy barata de encontrar muchísimos problemas y ponerles o bien una solución inmediata o bien testarlas, ¿vale? Otra manera de analizar es con lo que conocemos de toda la vida, que es la analítica digital, ¿vale? Con determinadas herramientas, que son las que vamos a ver hoy, seremos capaces de encontrar muchísimos puntos de fricción y a través de las cuales podemos hacer hipótesis y conseguir mejoras. Y luego, por otro lado, está lo que es lo que conocemos como research. Sabéis que la experiencia de usuario, aparte del diseño, tiene la pata del research, que a través de determinadas técnicas y herramientas se consigue muchísima información, generalmente es información cualitativa, de la cual luego se pueden sacar muchas hipótesis, muchas ideas de mejora. El research tampoco lo vamos a ver aquí, también es algo que se ve en el posgrado de INESDI de manera en detalle, pero vamos, que lo que quiero explicaros aquí es que hay varias formas de recibir información para luego analizarla y poder hacer este trabajo de hipótesis. ¿Qué tipos de análisis, qué tipos de herramientas podemos utilizar para hacer análisis web? Bueno, pues tenemos la analítica digital, que al final es la que conocemos todos. Bueno, de hecho voy a ir pasando y así lo vamos viendo. Analítica digital. Este es un ejemplo de un dashboard de Google Analytics. Es completamente ficticio, no corresponde a ninguna empresa, pero podemos ver que en este caso vemos cuáles son los dispositivos que utilizan los usuarios para navegar a nuestra página.
qué resoluciones de pantalla. Esto es muy importante a la hora de diseñar, ya que a lo mejor estamos diseñando para, imaginémonos, dispositivos de 1440 y resulta que casi todos los usuarios que vienen a nuestra web están utilizando resoluciones de 1280 o de 1920. Eso también es muy importante porque o bien estás haciendo que los diseños no se vean correctamente o estás perdiendo espacio para poder poner la información mucho más cómodamente, ¿no? Y luego no solamente eso, si además nos fijamos, los fans de conversión de analítica nos dan más información, ¿no? Nos dicen, pues, el porcentaje de rebote, es decir, cuánta gente que accede a través de este dispositivo y de esta resolución se va sin haber hecho nada en nuestra web. Cuántas páginas de media están visitando a los usuarios con ese dispositivo y esa resolución. Cuál es la duración media de la sesión, cuántas transacciones están realizando, esto es muy interesante para saber o bien dónde optimizar más o bien cuáles son tus dispositivos estrella. Y por último, la tasa de conversión. Entonces, si por ejemplo miramos por dispositivo, yo lo he puesto así para que se vea claro, veríamos que en mobile, en estas resoluciones, tenemos una tasa de conversión, fijaros, la media es del 1% y vemos que la tasa de conversión es muy bajita, ¿vale? Mucho menos de la mitad de la media de la página web en cuestión. Por lo tanto, ya haciendo este pequeño zoom, vemos que tenemos un grave problema en mobile y, por lo tanto, los esfuerzos de diseño deberían ir enfocados a mejorar la conversión en mobile, sobre todo viendo si las visitas tienen sentido. Y fijémonos que en mobile, entre 60 por 640, tenemos un poquito menos de la mitad, de un tercio de las visitas totales, ¿vale? De los usuarios totales. Por lo tanto, si solamente conseguimos un 0,16% con esta resolución, aquí tenemos un gran punto de mejora. En cambio, si nos hacemos el zoom en desktop, vemos que las conversiones son bastante elevadas. Imaginémonos, simplemente miremos aquí en 1024 por 768, la conversión es de un 7,43%. Por lo tanto, claro, estos números están haciendo una media de un 1%, lo que nos está tirando la conversión es mobile. Y tablet no lo he puesto porque tablet me parece que no lo he puesto, voy a confirmar. No lo he puesto, efectivamente, porque tablet no hacía falta para el ejemplo. Ya con el ejemplo de desktop y de mobile se entiende a lo que me refiero. Al final es un pequeño dashboard que con el cual, con 4 columnas, podemos ver bastantes puntos donde podemos enfocar los esfuerzos de diseño. La siguiente herramienta que nos da información de analítica digital es el click tracking. Esto, por ejemplo, nos lo da el propio Google Analytics de manera gratuita. No sé si alguno lo habéis utilizado ya, seguro que sí. Esto es un ejemplo ficticio de una web en la cual podemos ver que poniendo la funcionalidad de click tracking, Google nos dice cuántos usuarios, cuál es el porcentaje de clic de todas las visitas que he tenido en la web, cuál es el porcentaje de clics que ha obtenido cada uno de los elementos clicables. Y de esta manera te haces una idea de cuánto interés tiene dentro de una página cada uno de los elementos que tienes en ella. Incluso te sirve también para ver si un CTA, que es muy importante, está pasando desapercibido. Es verdad que con esta herramienta únicamente no se ve, necesitas mezclarla con otras herramientas que veremos después, pero la información que te da es muy buena. Y además te permite poner mapas de calor encima de los porcentajes de clic y, por lo tanto, de una manera muy visual ves qué es lo más clicado y qué es lo menos clicado, ¿vale? Con los colores de menos clicado más tirando a un verde-azul y mucho más clicado tirando a un rojo. Luego están los mapas de calor, mouse tracking, que es por dónde los usuarios están pasando el ratón, ¿vale? Incluso dónde están clicando. Aquí no te da información cuantitativa como el click tracking, pero sí que te dice pues dónde están clicando los usuarios. A través de colores vemos cuáles son esos puntos donde más foco están poniendo los usuarios e incluso te puedes encontrar puntos donde están clicando y no hay un enlace, ¿vale? Y esto te ayuda a encontrar problemas de usabilidad y a mejorarlos. También están los mapas de calor de eye tracking, que esto es una técnica que se utiliza generalmente en laboratorio, ya que necesitas tener unas gafas especiales que le pones al usuario que vas a testar para que vaya viendo dónde está dónde está enfocando la pupila, y de esa manera se ve dónde se le está yendo los ojos. Entonces, fijaros, este es un ejemplo muy claro donde se testó. Esto es un ejemplo que
que hay donde se testa lo importante que puede llegar a ser una imagen dentro de una web. Así donde creemos que las imágenes son simplemente decorativas, en muchos casos puede ocurrir, como es en este, que la imagen te lleva a mirar otras cosas. Si vemos aquí, el niño está mirando hacia el usuario de la web y por lo tanto todo el mundo se fija en él, porque es bonito el niño, es un bebé bonito. Y sin embargo, lo que es la información relevante pasa un poquito desapercibida. En cambio, en este caso de la derecha, como el niño está mirando hacia la información, la gente tiende a mirar a la derecha y, por lo tanto, obtenemos lo que queremos, que es que el usuario vea ese eslogan o ese CTA en caso de que lo hubiera. Por lo tanto, el eye tracking es muy interesante mezclarlo con test de usuario o con otros métodos. Luego están los mapas de calor que te dan la permanencia en página. Te dicen la media de tiempo que han pasado los usuarios en cada uno de los puntos de la página y te lo pintan con colores en función de más tiempo o menos tiempo. Y de esa manera ves qué es lo que les está a lo que están prestando atención y a qué no le están prestando ninguna atención. Normalmente esto es normal, que al final de la página la gente preste muy poca atención o ninguna, ¿vale? Pero fijaros, por ejemplo, aquí hay un punto rojo en medio de punto amarillo, es decir, esto no interesa tanto y cuando de repente llegamos a este punto interesa bastante más. Entonces, esto también te sirve cuando lo mezclas con analítica a encontrar puntos de mejora, es decir, imaginémonos, cuando la gente llega a este punto, piden información. Imaginémonos que esto es sobre un curso, ¿no? El curso que estamos anunciando de Inesdi. Pues la gente cuando llega a este punto da al botón de quiero más información. Bueno, pues esto te serviría para tomar ideas de, oye, ¿y si subo esta información más arriba? Porque luego lo veremos, hay muchos usuarios que no llegan a este punto, ¿no? Bueno, pues a lo mejor ahí ya empiezas a juntar esos datos y a tomar decisiones de testar, subir más arriba ese contenido. Se juntaría con esta información que os decía, ¿no? Aquí vemos, en los mapas de scroll, vemos cuál es la media de visualización que tienen los usuarios, es decir, la media de los usuarios llegan a este punto, ¿vale? De aquí para arriba. Y luego podemos ver hacia abajo más o menos cuál es el porcentaje de usuarios que llegan y que ven este contenido. Si esto lo juntamos con el mapa de calor de permanencia y con la tasa de conversión, podemos llegar a tener información muy relevante en cuanto a la estructura que estamos haciendo de diseño en la página. Form Analytics es una herramienta que te dan algunas de las herramientas de este tipo, como por ejemplo, no quiero hacer publicidad de ninguna, por eso, pero hay algunas que sí que te dan esto integrado y es muy interesante porque te permite ver exactamente qué está pasando dentro de un formulario en cada uno de los campos. Te dice cuánto tiempo se tiran dentro de para rellenar ese campo, cuál es el porcentaje de errores que está dando, cuántos usuarios se cayeron llegando a ese campo. ¿Vale? Y de esa manera te puedes hacer una idea de dónde están los problemas dentro de los formularios. Sabéis que los formularios es uno de los puntos más importantes en una conversión de un funnel y, por lo tanto, medir esto es vital, ¿no? Para los diseñadores, porque a lo mejor lo que está ocurriendo, imaginémonos que es que tenemos que pedir esos campos, porque sí o sí es lo que necesitamos, pero la manera de mostrarlos también influye mucho. Entonces, le estamos dando al usuario la información que necesita para rellenarlos, le estamos dando ayudas para poder rellenar. Imaginémonos que rellenar el DNI, pues igual el DNI tiene que ir con guión o sin guión, o con letra o sin letra. Pues ese tipo de cosas que a lo mejor nos pueden parecer obvias, si hay un determinado porcentaje de usuarios que no lo saben, van a intentarlo y van a conseguir, y a lo mejor no consiguen llegar a rellenarlo correctamente. Por lo tanto, ese tipo de cosas son las que desde la experiencia de usuarios se tienen que tener en cuenta. Replay de sesiones. Esta es otra herramienta que nos da este tipo de herramientas, que luego si queréis os hablo un poquito porque estoy viendo que me estáis preguntando. Luego os hablo de herramientas. El replay de sesiones es interesantísimo porque te da el por qué se están cayendo los usuarios o por qué están dejando de comprar o por qué han tenido problemas. Te permite ver exactamente qué es lo que vio el usuario, en qué punto hizo clic, cuánto scroll hizo, cuánto subió, cuánto bajó, cuánto tiempo se pasó en la página, qué vio. Eso también es muy interesante, el qué vio, porque muchas veces sabemos
porque a través de tagueados podemos etiquetar cuando al usuario le aparezca un error, sabemos que le apareció un error, pero ¿y qué error le apareció? ¿Y qué texto le apareció? Entonces, como vamos a ser capaces de ver exactamente lo mismo que vio el usuario, podremos ver el texto que ha recibido y quizás ese es el problema, quizás es el texto el problema o quizá es que necesitaba que le apareciera un elemento visual y por lo que sea ha habido un error técnico y no ha aparecido. ¿Vale? Ahí podemos ver el por qué. Entonces, esto junto con los datos de analítica y todo lo que hemos visto de los mapas de calor, etcétera, bueno, pues la información es brutal y al final es información que necesita el diseñador para poder saber cómo mejorar ese diseño. Una vez que tenemos esta información y la hemos analizado y hemos sacado conclusiones, es verdad que todo esto generalmente es acompañado del equipo de analítica. Por ejemplo, en el caso de Openbank, el equipo de analítica y el equipo de diseño son el mismo equipo y están trabajando codo con codo y, por lo tanto, todo lo que se analiza lo trabaja con UX y viceversa. Entonces, una vez que ya tenemos esa información, lo que hacemos es generar hipótesis, ¿vale? Que consiste en analizar esos insights que hemos recogido del análisis y pensar en cómo se podría mejorar, ¿vale? Normalmente la hipótesis es, dada esta idea, cambiar este elemento por esta alternativa, esperamos este efecto, ¿vale? Estas hipótesis, lo que tenemos que hacer con ellas es listarlas, ¿vale? Dentro de todo lo que hemos obtenido de información, vamos listando todas estas hipótesis. Lo suyo es intentar definir un KPI cuantitativo, es decir, cuánto creemos que va a ser ese efecto. Imaginémonos, si conseguimos, o sea, creemos que si ponemos una ayuda en el campo DNI, vamos a conseguir que haya una mejora de microconversión de un 2%, por poner un ejemplo, ¿vale? Eso dependerá de vuestro negocio y de cómo vayan los datos normalmente. Pero es muy interesante poner un KPI, porque a lo mejor tú pones un 2% y luego resulta que es un 20%. Pues ya vas aprendiendo y para la siguiente sabes cuánto más o menos debes de definir, ¿vale? Una vez que tienes todas tus hipótesis, lo que tienes que hacer es priorizar el backlog, porque claro, todas las hipótesis no las puedes testar a la vez. Entonces, vamos a aprenderlo ahora cómo sería o qué tendríamos que tener en cuenta para hacer esa priorización. Y por último, pues una vez que ya tenemos esa priorización del backlog, lo que hacemos es planificar esos tests en el tiempo, ¿vale? ¿Cuándo vamos a dedicar nuestro tiempo a hacer esos tests y a sacar resultados? Entonces, si nos centramos en la parte de priorización del backlog, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, de todas esas hipótesis, cuál es el potencial que tienen de mejora, ¿vale? Es decir, hay algunas hipótesis que sabemos que son quick wins, que en el momento en el que consigamos datos de que efectivamente funcionan, el desarrollo, el ponerlo en producción es muy rápido y el potencial de mejorar la conversión es brutal. El segundo punto que tenemos que pensar a la hora de priorizar el backlog es cuán importante es, ¿vale? ¿A qué volumen de usuarios afecta? Podemos encontrar determinados errores o determinados puntos de fricción que a lo mejor afectan a un pequeño porcentaje de usuarios y nunca queremos dejar a ningún porcentaje de usuarios fuera de la mejor experiencia posible, pero quizá haya otras hipótesis que hemos creado que están afectando a un mayor volumen de usuarios. Por lo tanto, este es otro punto a tener en cuenta en nuestra decisión. Y por último, la facilidad. ¿Cuán de fácil es implementar la mejora? Si es un quick win, tiene un potencial de mejora impresionante en el funnel, estamos afectando a un volumen de usuarios bastante grande y además luego la implementación es fácil, eso junto hace que nos convertamos, o sea, que hagamos un backlog mucho más coherente. Entonces, ya os digo, lo que generalmente se hace es ponderar, ¿vale? Se pondera en estas tres facetas, potencial, importancia y facilidad, y con eso te sale una matriz con la cual empiezas a sacar una priorización y una planificación de test. También hay que tener en cuenta que no se puede testar en una misma página a la vez. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un e-commerce de flores y queremos hacer un test en las rosas, en la página web, en la ficha de producto de las rosas. Si tenemos, imaginémonos, dos hipótesis de esa página, tenemos que priorizarlas en tiempo, o sea, dividirlas en tiempo, ¿vale? No podemos tener el mismo test a la vez en una misma página.
Y luego ya una vez que tenemos las hipótesis, pues ya pasamos a la acción, ¿vale? Que es testar, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues consiste en convertir en diseño esas hipótesis que se han definido, enfrentarlas al diseño original y dividir el tráfico, ¿vale? De manera que normalmente se hace a partes iguales, se suele hacer al 50%, 50%, pero bueno, hay veces donde no te interesa hacerlo al 50% porque pones en riesgo la conversión y con simplemente ponérsela a un 20% te va a valer para sacar una conclusión, ¿vale? Eso sí que es verdad que dependiendo del negocio y dependiendo de la importancia que tenga ese cambio, pues puedes tomar ese tipo de decisiones. Lo normal, ya os digo, es 50-50, excepto cuando se trata de test multivariables, que también se puede testar lo que ya tienes originalmente con varias opciones a la vez para conseguir trabajar las opciones más rápidamente, las variaciones. En ese caso, sí que se puede dividir. Imaginemos que tenemos una original y dos variaciones, dos hipótesis puestas en test. En ese caso, podríamos dividirla a un 33% de tráfico, ¿vale? Y una vez que tenemos las dos variaciones, o sea, la opción A y la opción B. La opción A generalmente es la original y la variación las tenemos un tiempo testadas. Llega un momento en el que conseguimos un resultado, ¿vale? Imaginémonos aquí, el 18% de los usuarios convirtieron con la opción A, mientras que con la opción B solamente un 12%. Y de esta manera ya sabemos que la opción A es ganadora. ¿Y qué podemos testar? Bueno, estos son ejemplos que podemos ver en determinadas páginas que te dan ideas, pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Podemos testar desde lo más complejo a lo más sencillo y a veces cosas sencillas como simplemente cambiar la colocación de un banner hace que cambie la conversión y hay veces que no, ¿vale? Pero sí que es verdad que ahí donde vemos que, ¡guau!, es una tontería, ¿qué más da que esté arriba o que esté abajo? Pues no, no es una tontería y a veces eso afecta y puede llegar a afectar mucho. Por ejemplo, los tamaños de las imágenes es algo que también suele afectar mucho a la conversión. Incluso puede haber casos en los que testes con y sin imagen y también haya mucha diferencia, incluso que sin imagen convierta más, ¿vale? Entonces, nunca deis por hecho nada en cuanto a que cuando hay imagen es más bonita la experiencia o es mucho mejor el diseño, porque hay veces que la imagen empeora la conversión, por lo tanto, es muy bueno testarlo también. También se suele testar los CTAs, los copies que se ponen en los CTAs, ¿vale? Incluso en este caso, por ejemplo, pues simplemente poner un comprar ahora o poner abajo del comprar ahora un texto como aquí que dice pago con tarjeta o contra reembolso, envío rapidísimo, o en este caso que lo que hace es ponerte un icono de comercio seguro. Bueno, pues este tipo de cosas son cosas que yo he testado en el pasado y que realmente afectan a la conversión y por lo tanto todo tipo de detalle pequeño puede ser un elemento de conversión, ¿vale? Que podéis testar. Este es un ejemplo de un test A/B, imaginémonos, ¿no? Pues aquí lo que se está testando es con título o sin título, con botón de color rojo o botón de color azul y con el copy del botón distinto, ¿vale? Es un copy, o sea, es un cambio muy sencillo que seguramente testándolo hace que la conversión cambie. Os pongo ejemplos de Obama, perdona, porque Obama, no sé si lo sabéis, pero es uno de los primeros en empezar a hacer testing en su campaña, cuando ganó. De hecho, la persona que contrató para hacer toda su campaña de testing en aquel momento, luego montó Optimizely, que es una de las herramientas de testing más potentes del mercado. Y es brutal como este señor, junto con todo ese equipo de analítica y junto con esta persona que era muy buena en testing, lo testaban absolutamente todo y consiguieron resultados brutales. Por ejemplo, ¿qué testó Obama? Pues testó en sus landing de captación, testó si utilizar imagen o utilizar vídeo, por ejemplo. También testó si en las imágenes, que fueran imágenes más familiares o imágenes de empoderamiento, ¿no? Donde él está encima y el pueblo está debajo. Pues ese tipo de cosas también. O incluso los copies, ¿no? Hicieron bastantes test donde cambiaban los copies y fueron viendo cuál funcionaba mejor y con cuál conseguían más conversiones, más registros. Fijaros, si vemos este ejemplo, aquí en la versión de control no tenía imagen y en la versión testada pusieron una imagen de Obama con su mujer. Pues consiguió un 6,9% más de conversiones.
Y una vez que hemos testado, bueno, perdón, os voy a dar unos tips para hacer testing. El primero es perder el miedo a testar ideas nuevas y generalmente no es que tengamos miedo nosotros los diseñadores, sino que el miedo suele venir de arriba, ¿no? Cuando queremos proponer ideas a nuestros jefes y decirles, me gustaría testar esto, hay veces que hay rechazo previo, porque la opinión que tenga la persona que tiene que aprobarte esa idea puede ser conservadora. Pero hay que perder el miedo, ¿vale? Hay que intentar que esas personas que tienen que tomar las decisiones pierdan el miedo a testar nuevas ideas, porque siempre se puede volver para atrás, incluso siempre se puede coger un pequeño porcentaje de tráfico, como os decía, para hacer los test. Yo no, en este momento, cuando él hizo esta campaña, fue cuando ganó. ¿Vale? Trump fue posterior. Esto fue, es que no recuerdo mismo si fue en 2008, ¿no? Cuando ganó él. Estoy un poco perdida en tiempo, pero no, cuando él hizo esta campaña, todo este testabe ganó. Vale, lo siguiente es, necesitamos libertad por parte de la elección para testar. Esto es un poco relacionado con lo que os decía antes, ¿no? Tenemos que conseguir que confíen en nosotros para poder hacer testing y ver cómo funciona mejor. Por ejemplo, Booking hizo un test de su logo y fijaros, ¿no? El logo, ¿quién va a testar un logo? Pues ellos consiguieron que les permitieran testarlo y se convirtieron en Booking.com. Esto hay un vídeo en YouTube que lo podéis ver, que una diseñadora de Booking lo cuenta, hablando un poquito de esto, ¿no? De cómo ellos testan absolutamente todo porque cada detalle hace que mejoren las conversiones. Y ella hablaba de cómo consiguieron que su dirección les permitiera testar el logo y consiguieron una conversión mucho mayor. Y por último, esto es un punto importante y es que la guía de estilo no nos debe limitar. Sabéis que las compañías generalmente tienen unos colores en la guía de estilo, ¿no? Bueno, pues esos colores hay veces que nos limitan mucho en el diseño de la web y de la app y necesitamos a lo mejor un poquito más de libertad y testar colores distintos. Por ejemplo, pues si pensamos vuelvo otra vez al ejemplo de Booking.com. Si vemos la web de Booking, te utilizan muchísimos colores muy distintos. Utiliza el naranja, el rojo, el verde, el azul, el negro. Seguramente no están como colores de la guía de estilo, pero sí que los utilizan para enfatizar determinados mensajes, para llamar la atención del usuario. Esto es algo que también vemos en el curso de Inesdi, porque utilizar ese tipo de elementos visuales hacen que pueda mejorar la conversión también. Son cosas que se pueden testar. Y hay veces que te tienes que salir un poquito de la guía de estilo. Por supuesto, todo tiene que respirar la marca, pero imaginémonos una marca de color rojo, como pueda ser Iberia, y si utilizamos únicamente el color rojo, que es el que te dice la marca, para dar mensajes de positividad, como un fenomenal, has finalizado la compra de tu vuelo, ese color iría en rojo. Y generalmente el rojo lo estamos asociando los usuarios a algo pues que ha ido mal, ¿no? A un error. Por lo tanto, en ese caso, Iberia tiene que dejar la guía de estilo un poquito al lado y permitir que se pueda utilizar el verde para mensajes positivos. Y una vez que ya hemos testado las hipótesis, vamos a obtener unos resultados. Aquí podemos obtener tres tipos de resultados. Resultado positivo, que es que tu hipótesis es correcta, es decir, tu variación ha conseguido una mejor conversión que la versión original. Puede ser que no haya resultados muy distintos entre la variación y la hipótesis, por lo tanto da un poco igual cambiar ese diseño o no cambiarlo, o puede ser incluso que tu variación empeore la conversión. Y esto es totalmente normal y no hay ningún problema, se aprende, ¿vale? Esto lo que te permite es, si por ejemplo has conseguido un resultado positivo, lo que os decía antes, puedes coger otra hipótesis y decir, vale, pues ahora esta hipótesis la voy a testar con esta otra, o directamente decir, lo mando a producción, ¿vale? Y hay tres bases fundamentales para tener éxito en la mejora de la conversión. Y la primera es que tu opinión subjetiva no importa, porque es lo que os decía, muchas veces tenemos opiniones subjetivas sobre qué va a funcionar mejor o qué va a ser mejor acogido por los usuarios y luego cuando lo testas, lo analizas, te das cuenta de que no es así. Por eso siempre es importante testar las cosas, ¿vale? Y dejar un poco la opinión a un lado. Como os decía antes, yo he hecho algún test en el pasado en el cual he testado con imagen y sin imagen y resulta que yo estaba completamente convencida de que con imagen era mejor y resulta que se cayó la conversión. Entonces,
era mi opinión subjetiva y me di cuenta de que no me debo guiar por esa opinión. El segundo punto es que no puedo saber lo que va a funcionar hasta que no lo testo. ¿Vale? Muchas veces creemos que somos los usuarios de ese producto o servicio, pero realmente cuando estamos diseñando algo o cuando somos el responsable de marketing de ese algo o el responsable de producto, lo conocemos muy bien, sabemos cómo funciona, sabemos dónde navegar para encontrar lo que sea. Pero en cambio los usuarios, aquellas personas que van a entrar a tu web o a tu app y van a empezar ese proceso, ¿no? Para llegar a la macroconversión, son distintos a ti. Entonces, cuando testas o bien cuando analizas, te das cuenta de lo que funciona realmente para ese grupo de usuarios, ¿vale? Pero tú no lo sabes hasta que no lo testas o lo analizas. Y por último, los diseños que siempre funcionan no existen. Cuando vemos cosas que funcionan en Amazon, por decir un gigante, o en Facebook, o en Google, no podemos creer que porque a ellos les funcione nos va a funcionar a nosotros. Hay muchísimas cosas de las que depende el que funcione un diseño o no. Y por lo tanto, lo mejor es no dar por hecho que si la tendencia, imaginémonos, ¿no? Cuando hay tendencias de diseño, pues ahora se lleva que todo esté en una misma página, con un scroll infinito, o ahora se lleva que los botones sean muy grandes, ahora se lleva que los copies vayan en mayúscula. Mil cosas, ¿no? Se pueden llevar, o puede ser que le esté funcionando fenomenal a tu amigo que trabaja en no sé qué empresa y está testando y le va fenomenal. No quiere decir que a ti te vaya a funcionar, tú tienes que testarlo también, ¿vale? Entonces, al final el diseñador tiene sí o sí que coger esa chaqueta de analista, hacerse amigo de los datos o de algún analista que tenga cerca y que le ayude a comprenderlos y empezar a ver cómo está afectando el diseño que él ha realizado en los usuarios finales, que es al final para quien estamos diseñando. Y con eso empezar a tomar ideas de cómo puede mejorarlo. Y para eso hay que perder un poquito ese ego del diseñador, que a veces también tenemos, ¿no? De que creemos que cuando diseñamos algo lo hacemos bien. Y entonces, cuando nos metemos en este ciclo de empezar a analizar, a testar, bueno, a hacer hipótesis, a testar y a mejorar, perdemos esa faceta de mi diseño siempre es bueno y nos damos cuenta de que somos capaces de diseñar cuando tenemos datos que nos ayuden, ¿no? Y básicamente esto era lo que os quería contar. Muchísimas gracias por escucharme y voy a mirar el foro a ver si tenéis alguna pregunta que os pueda contestar, y si tenéis alguna pregunta es el momento para hacerla. Gracias, Bárbara. Sí, te han preguntado por las herramientas, pero hemos tenido un chat muy activo con Peter y todos contestando herramientas. Fenomenal. Sí, Y fenomenal. Crazy Egg, Hotjar, Mouseflow, fenomenal. UserZoom lo tiene, efectivamente. UserZoom, bueno, UserZoom es una herramienta que se utiliza para hacer research, básicamente. Y lo que te permite es hacer test de usuarios de laboratorio. Es decir, no es en laboratorio físico, es en digital, ya que lo que haces es solicitar recruiting de personas que están en sus casas con su ordenador y les pides que realicen tareas, y con eso consigues información de si están entendiendo o no están entendiendo la tarea que les has pedido que hagan. Te permite también hacer click test para saber si los usuarios, cuando tú les pides que hagan una tarea, clican donde deben clicar, y ese tipo de cosas de research, ¿vale? No te da mapas de calor, no te da, bueno, te los da, pero de los test que has realizado, ¿vale? No quiero confundiros. En cambio, para analizar la web, la que está viva online y la que lo están visitando los usuarios anónimos, tienes que utilizar otras herramientas como la que está diciendo Peter, de Crazy Egg, Hotjar, Mouseflow, etcétera. Vale, yo creo que no había ninguna pregunta más porque estáis hablando entre vosotros. ¿Qué opinas de la UX en mayores de 60 años? Sí. Perdona, Ana, ¿qué has dicho? Esa, ¿qué opinas de la UX en mayores de 60? ¿Qué opino? Pues opino que dependiendo de cuál sea tu producto o servicio y de cómo importante sea ese target de usuarios para ti, lo tienes que tener muy en cuenta. Entonces, hay un punto dentro del diseño que es la parte de accesibilidad,
Y dentro de la accesibilidad, que obviamente seguramente no es que tengan ninguna discapacidad, pero sí que a lo mejor pues no tienen esa experiencia en utilizar assets digitales, pues a lo mejor para ellos tienes que poner más ayudas o tienes que poner un call me back, ¿no? ¿Quieres que te ayudemos? Te llamamos nosotros. Yo creo que no hay que dejar a nadie fuera. De hecho, bueno, 60 años son, pues en mi familia hay mucha gente de 60 años que son muy pros en digital y otros que no lo son tanto. Pero yo creo que hay que tenerles en cuenta siempre y cuando sean tu target. Es decir, si tu producto o servicio va enfocado a gente más joven, pues es posible que tengas usuarios de esa edad que te entren, pero que no sean, digamos que dentro de esa matriz que veíamos de dónde enfoco mis esfuerzos, como afecta a muy poquita gente, pues no está debajo de, ¿no? de la pirámide de la priorización. En cambio, si resulta que es que hay muchísimos usuarios de ese sector, pues tienes que dedicarle más cariño. Debería tratarse igual. Si no tienes presupuesto para implementar una nueva campaña y convencer al CEO, ¿cómo recomiendas calcularlo? ¿Cómo calcular el que la conversión o el qué? ¿El que, Ana, exactamente? No sé. A ver, lo ha puesto el presupuesto. ¿Cómo calcular el presupuesto? Le está preguntando Steph. El presupuesto. ¿Cómo calculo el presupuesto de la campaña? Si no tengo dinero, no lo puedo calcular. O sea, no sé si te refieres a cómo pedir ese dinero a tu jefe o a qué te refieres exactamente, Esther. No sé si me puedes... El beneficio que justifique el gasto, pero en la campaña de marketing o en la optimización de la conversión. Bueno, en la campaña, al final tú entiendo, yo no soy experta en marketing, lo trabajé muchísimo tiempo, pero ahora mismo ya no lo trabajo, pero sí que es verdad que al final tú sacas datos de con esta inversión voy a conseguir tantos leads que con el porcentaje de conversión que ya tengo a día de hoy voy a conseguir tal beneficio. Y eso es verdad que se desliga un poquito de la parte de optimización de la conversión, porque por un lado está la campaña de marketing, lo que te vas a gastar, y por otro lado está lo que vas a optimizar en la web. Hay veces que tienes que primero optimizar para gastarte, ¿no? En nuestro caso hay veces que las campañas las paramos un poquito porque sabemos que vamos a lanzar una mejora y por lo tanto la inversión que va a hacer marketing en esa captación vamos a verla mucho más optimizada con esa nueva mejora que vamos a lanzar. Entonces ahí juegas un poquito con los números. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Qué KPIs Estrategias se usan en KPIs que se usan en UX. Pues las conversiones, las microconversiones y las macroconversiones son muy importantes, ya que tú estás diseñando el funnel y lo que os decía antes, ¿no? En muchos casos las caídas de conversión son por culpa del diseño, por lo tanto, dentro del funnel los porcentajes de conversión normales, normalmente Analítica tiene como unas medias, ¿no? De cuál es el porcentaje de conversión medio que obtenemos en estos flujos. Entonces, esos KPIs son los que tiene diseño que mejorar, ¿vale? Si estamos hablando de CRO, de optimización. Si estamos hablando de diseñar un flujo nuevo, pues generalmente la dirección te pone un objetivo de captación, un objetivo de conversión. Dependiendo de tu modelo de negocio, eso es algo que se ve en el curso, dependiendo de tu modelo de negocio, vas a definir unos KPIs u otros. Hombre, Pau, estás preguntando, en un test A/B, ¿a partir de qué porcentaje de diferencia del ganador vale la pena sacrificar la guía de estilos? Pues dependiendo de tu porcentaje de conversión normal. Es decir, si normalmente tienes una conversión, vamos a poner, de un 12% y resulta que ganas un 1% más, un 13%, pues a lo mejor no te interesa, pero en cambio si tu porcentaje normal es un 1% y ganas uno más, un 2%, en ese caso te interesa, ¿vale? Entonces siempre tienes que mirar de dónde partes y cuál es el nuevo número que consigues y con eso ya tomas decisiones. Claro, si es una mejora muy pequeña, pero resulta que en números es muy grande, porque no es lo mismo que ese 1% se convierta en 3.000 euros a que se convierta en 30.000 euros, ¿vale? Entonces, tienes que mirar todas esas variables y ver si realmente esos 30.000 euros compensan. Y generalmente
aunque a marketing no, a lo mejor no le compensa tanto, pero a negocio sí, porque eso hace que llegues a resultados a final de mes. Entonces, tienes que jugar con esas variables. CTR y CRO, es que no es lo mismo, porque CTR es el click-through rate, que al final es cuántos usuarios han clicado pues en un email o en un banner o en un botón, y CRO es cuántos han llegado a un objetivo, ¿vale? Al objetivo que tú pongas. Entonces, no es lo mismo porque, bueno, a lo mejor sí que pueden llegar a ser los mismos, porque tú dices, bueno, es que mi objetivo es que cliquen en el banner o que cliquen en el, ¿vale? Eso sí que puede ser. CTR lo decía para comprobar que nuestra acción de cambio ha sido exitosa. Ah, por supuesto, es que el CTR es una de las cosas que puedes ponerte como KPI, efectivamente. El CTR es un KPI que es muy interesante. De hecho, generalmente suelen ser CTRs, aunque puede ser también permanencia en página. Por ejemplo, para una web de contenidos o para un periódico online, la permanencia en página es muy interesante porque a lo mejor no, su objetivo es que lean la noticia, ¿no? Eso puede pasar. No sé si hay alguna pregunta más. Antes me había parecido ver alguna pregunta, perdona que voy a... ¿Qué herramientas de análisis se usan más en mobile? Mobile, Perdona, ¿no? Ana. Sí, esa Sí. pregunta. Bueno, en mobile, claro, está la web y la app, ¿no? Entonces, para app es bastante más complicado utilizar herramientas porque requieren generalmente de meter en el código un SDK. Y eso es costoso. Es costoso porque al final tienes que, dentro del código, pedirle a un desarrollador que haga un esfuerzo extra. Ya se suele hacer cuando se mete analítica, pero bueno, eso digamos que está más extendido y se suele hacer. Pero, por ejemplo, pedirle que te metan el SDK de una herramienta de análisis de sesiones de usuario para luego grabar y hacer reproducción de sesiones es un esfuerzo bastante grande y entonces suele ser complicado, aparte de costoso, ¿vale? Hay ahora herramientas que están empezando a ofrecer la opción de poder testar sin tener que meter en código. Yo no lo he probado todavía y tampoco creo mucho en el potencial que pueda tener, pero bueno, sé que es al final la tendencia, porque el coste que tiene meterte en el código y tocar cada vez que quieras hacer algún tipo de variación, pues es muy grande. Entonces, ahora mismo no lo he utilizado mucho por ese motivo, pero sí que utilizo la parte analítica de Google, ¿no? De Google Analytics, que es la que me da la información de qué es lo que está pasando y con eso hago hipótesis y termino haciendo mejoras. Las mejoras al final es verdad que no las puedo testar con test A/B, pero lo que hago es hacer test de usuario, ¿vale? Que es otra de las técnicas que tenemos en Research, que no hemos hablado hoy de ellas, pero que se ven en el posgrado de UX y CRO. Vale, no sé si hay alguna pregunta más, Ana, o... Gracias porque estamos oyendo a tu bebé que todavía Pero que está no el padre con él, ¿eh? Lo que pasa es que sí, cuando se pone ñoño, pues en fin. es la hora de las brujas, como decía mi madre, la hora de las Sí, brujas, las 8 de la tarde, ¿no? O sea que nada, sí. muchísimas gracias por tu tiempo y por haberte podido concentrar escuchando ahí al niño. Y nada, a todos, pues gracias por vuestra asistencia y si queréis pues, cualquier información, estamos desde Inés Diaus a disposición. Muchísimas gracias, Bárbara. Muchas ¿Vale? gracias, sí. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego, adiós.